esta iglesia, lo más importante, porque hay personas que solamente van por el milagro. A cualquier iglesia van por el milagro, un cáncer, una necesidad económica, un hijo que pronto está entre la vida y la muerte, qué sé yo, cualquier que sea el caso. Y entonces van solamente por el milagro, reciben el milagro y pasa como los 10 leprosos. Se fueron los 10 leprosos, que el Señor dijo: vete, no peques más, no sea que te viva otra cosa peor. Y se fue. Pero ¿quién se devolvió a gracias a Dios? Uno solo. Uno solo. ¿Cuántos en la iglesia reciben el milagro y después se olvidan de Dios? No, hay que ser constante, hay que ser agradecido. Y no solamente por el milagro, porque el mayor milagro es la salvación. Porque puede recibir el milagro de cualquier enfermedad, cualquier dificultad, pero, hermano, lo más importante es nuestra salvación. Hace poco, cuando cayó esa luz de tierra y que conmigo quedó sepultados allí, de los que iban para de este lugar que se me olvidó, iban a Santander, o como era, había un señor que lloraba diciendo que a los demás le dolía y que por eso perdía la fe. Era que una de sus amigas, que fue al baño cuando estaba escapando allí, porque estaba lloviendo, una de sus amigas se fue al baño y que en el momento que ella estaba allí, luego vino a ser un poco de tierra y los arropó a todos allí, y entre ellos estaba esta señora cristiana. Entonces él dice, por eso es que no pierde la fe, estaba como resentido con Dios. Y yo dije antes, también antes de que escuchara esto, yo predicaba acá hablando de que seamos hijos de Dios. También nos puede pasar. No estamos diciendo nada que pueda ocurrir. Pero yo decía, pero con la diferencia de que como hijos de Dios nos vamos con Él. Amén. Pero pobrecitos los que no. Tal vez algunos creyentes apartados. Tal vez algunos que escucharon la palabra de Dios. Tal vez algunos que fueron invitados a una iglesia a que se entregaran a Cristo y no lo hicieron. Y se murieron ahí. ¿A dónde se irían? Pues hay un camino de perdición y hay un camino de salvación, y solo Dios sabe a dónde, a quienes ha correspondido la salvación y a quienes la perdición. Por eso es que quiero recalcar algo sobre aquí en Romanos, en el capítulo 5, 8 y 10. Amén. Romanos 5, del 8 al 10. Amén. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Lo creemos? Que seremos salvos de la ira de Dios que va a venir pronto, y de lo que está pasando también por la ira de Dios, que la gente no dice que es la naturaleza, pero no sabe que la naturaleza se mueve por el poder de Dios. Amén. Y dice el verso 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Él vino y murió por usted, y murió por mí. Él nos dio esa gracia. ¿Y cuál es la gracia? De su muerte. Porque dice que por gracia sois salvos. Fue por la gracia, por un regalo. Es que nosotros somos salvos. Amén. Y está dando la oportunidad al Señor de que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Cuántos tratados, cuántos volantes le hemos entregado a mucha gente? Yo miro y no hay ninguno. Pues está en el tiempo de Dios, sí. Eso es cierto.
porque es una promesa de Dios para nosotros. Amén. Pero hay mucha gente que lo lee, lo arruga y lo bota. Pero ya quedó con una responsabilidad. Se muere y ¿a dónde se va? Al lugar eterno a sufrir allí. Y después ya no hay nada que hacer porque así le ore, le rece, o mucha gente lo hace, es que por el alma de esa persona ya no hay nada que hacer. Porque el apóstol Pablo lo enseña. 2 Corintios 5, y él dice que después de haber conocido de su palabra, ya no hay disculpa, ya no hay nada que hacer, porque dice que lo que no hizo en vida, después de muerto, no hay rezos ni oraciones que puedan salvar esa alma. Amén. Pues dice aquí la palabra de Dios en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a Jesucristo, para que fuéramos nosotros buscando de Él para ser salvos. Sí, de tal manera lo dio a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. San Juan 3:17 mismo dice, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él no vino a condenar, Él vino a lo contrario, a salvar. Que Dios dice que Dios dio a su Hijo para que viviese por nosotros, para que pagara el precio. Ahora que nos toca a nosotros, pagar el precio, morir al pecado y vivir para Cristo para siempre. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted va a las aguas, ahí deja el viejo hombre el pecado y nace uno nuevo en Cristo Jesús, ya ha dejado de todo lo que usted hacía antes y ser una nueva criatura en Cristo, haciendo lo mejor para Dios. Es lo que quiere decir en ese momento. Amén. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios, que dice, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, para nosotros ya no hay condenación. Él nos bautizó. Él es bautizado también. O sea que ya para Él no hay muerte espiritual. Hay muerte física. Pero se muere y ese cuerpo se vuelve polvo. Pero nos vamos con Él, seguros Amén. de nuestra salvación, porque morimos y fuimos resucitados justamente con Él para vida, dice la palabra de Dios. Me alegra que Él también es, o sea, todos los que han estado ahí sentados, Sí, son conocedores. Sí, en serio, sí. Todos. Sí. La primera que me informó sobre su programa y creyente también. Sí. Después la hermana Dios sabe Manuela cómo también. hace sus cosas. Después la hermana Ana, igual, también. Entonces, no es casualidad. Amén. ¿Perdón? Manuela también. Sí, señor. Ana, Manuela y Marta. Sí, todas. Entonces, han escuchado y no han sido de casualidad, porque la hermana Ana fue la que recibió el milagro de sanidad en la pierna. Amén. Y fue instantáneo. Bueno, gloria a Dios, aquí la veremos domingo también. Amén. Bueno, estábamos hablando, hermanos, de Romanos 8:1, que dice la palabra de Dios que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, porque es que el que anda conforme a la carne, ¿qué hace? Tiene libertinaje, hace lo que quiere Busca todo lo que el mundo y Satanás y ofrece. El pecado que está por todo lado, la borrachera, la fornicación, el adulterio, palabras de doble sentido, qué sé yo, hay tanto que encierra en un círculo que se llama iniquidad. Y la iniquidad es toda clase de pecado que hace que el hombre se pierda por no obedecer a Dios. Por eso es una invitación siempre en que cuando
alguien le predica, sea quien yo predique, o sea que usted vaya a otra iglesia y le prediquen de lo mismo, es porque Dios le está llamando la atención. Hay muchos de apariencia en la iglesia. He visto, no solamente hablemos de una o quién sea cuántas iglesias. Lo cierto es que en la viña del Señor hay de todo. Hay apariencias de muchos servirle a Dios, pero salen y practican el pecado y dan el mal testimonio. Porque yo le he predicado a algunos en la calle y dicen, pero ¿para qué? Todos son iguales. Uno ve que la persona está predicando y después lo ve uno por allá tomando, o que lo vi con otra mujer y cosas como esas. O a fulano y tal, lo vi haciendo esto y esto. Por eso es que yo no creo en los cristianos. Eso es lo que el decir de la gente. Y yo le digo, pues, no puede uno generalizar, porque no todos somos iguales. Y yo trato de andar conforme a la palabra de Dios y dar el buen testimonio. Amén. Yo trabajo en una empresa donde algunos que otros conocen quién soy yo. Y sin embargo, hablan de doble sentido, van a hacer sus programas por allá y se burlan de mí. Y cuando se burlan de mí, digo, ustedes saben que yo soy muy diferente a ustedes. Vayan, ustedes hagan lo que quieran, pero yo no le sirvo a los señores, a uno. Amén. Y saben que yo no oigo o no les consiento ahí el pecado. Son vulgares ahí cuando nos está cambiando. Se acercan ahí a decir palabras que no me gustan, pero digo a Dios, tú me vas a sacar de ahí. No sé cuándo, pero me vas a sacar. Amén. Porque yo te voy a servir. Te siento. En la hora que tú me has llamado. Amén. Ese es mi trabajo. Me gusta hablarle a la gente, me gusta entregarle un tratado. Esa es mi labor. Me gusta predicar porque ese fue el llamado que tú me hiciste hace un buen tiempo. Y no estar encerrado en cuatro paredes sin poder predicar la palabra de Dios. Porque allá también son cristianos, los dueños de esa empresa. Son cristianos. Pero hay un devocional que se hace los lunes, a veces lo hacen los martes. Y les entra por un oído. Y lo mismo, los veo igual, en el pecado, ni nada que hacer. No le interesa. Y yo le dije, solamente Dios es el único que puede romper corazones de piedra. Es la persona encargada del personal, recursos humanos, y ella es cristiana. Ella va a su presencia. Ella incluso dijo, voy a venir, voy pues, a que usted me invite y pueda dar una palabra. Claro, pero no. También no solamente palabra y no va a cumplir, no va a cumplir. Pero lo importante es que va a ser iglesia, sí. Va a su iglesia y le sirva a Dios. Y ella sabe quién soy yo también, que tuve una iglesia, que pastor de esa iglesia, entonces ella me dice lo mismo. Esto toca, como dice, que empieces con despacio, que es duro, y es la verdad, es duro comenzar. Pero el que nace la hora, como dice la palabra de Dios en los Corintios, dijo aquí Pablo, uno es el que siembra. O sea, Pablo sembró, Apolo es un discípulo también, Apolo es el tiempo. Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Así es, tal cual. Amén. Aquí estamos regando, le pongo a la gente un volante para hacerle la invitación a que busquen Dios. Y el que da el crecimiento, las redes sociales también nos movemos. No con fuerzas, no con ejército, sino con el poder de mi espíritu, dijo a Zorobabel. Amén. Por eso el Señor dio un nombre a nuestra nueva iglesia, que se llamaría no iglesia pentecostal como antes, sino iglesia Zorobabel de Jesucristo. Porque Zorobabel era muy temeroso de Dios, pero miedoso. Sí. Le dijo el Señor, vaya y construya los muros de Jerusalén. Comienza a levantarlos. ¿Por qué se derrumbaron esos muros? ¿Por qué quedó en ruinas? Por el pecado. Dios permitió a que Israel fuera azotado por sus enemigos de aquellas naciones cercanas y los arruinó. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el Medio Oriente ahora?
con los palestinos. Cuando anteriormente Palestina era toda una nación y cogía todo lo que era Israel. Pero por el tiempo Dios nos permitió de que se dividiera por naciones, pueblos pequeños allí. Y quedó Israel una nación pequeña, pero una nación potente por el pueblo de Dios. Amén. Porque los han querido destruir, los han querido borrar del mapa y no han podido, porque es promesa de Dios que se le dio en el capítulo 17 de Génesis a nuestro padre que se llamó ¿quién? Abraham. De sus lomos irían a salir naciones, pueblos a quienes iban a servir a nuestro Dios. Y de los lomos de allí de Abraham viene la línea de los israelitas, y de la línea de Judá viene el nacimiento de ¿quién? De Cristo. Amén. Línea de Judá. Por eso, hermanos, sabemos de que la promesa está desde mucho atrás, de que con Israel nadie va a poder. Es el pueblo de Dios, el pueblo consentido. Pero dice que por atrás, la niña de sus ojos, Dios, nosotros también somos un pueblo escogido. Amén. Por fe, porque nosotros no vimos lo que Israel sí vio, al propio Jesucristo, predicando, sanando, liberando, y no le creyeron. Muchos lo crucificaron. Y nosotros, dice la palabra, que por su gracia y por fe es que somos nosotros salvos. Por eso hay que guardar siempre en nuestro corazón esta palabra. Amén. Bueno, dice la gracia, como dice aquí el tema, Dios pagó el precio por nuestra salvación. Dios pagó el precio por nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pagar el otro precio. Porque dice la palabra de Dios, allí, bueno, aquí está en Romanos 5:12. Allí va a encontrar donde desde el capítulo 12, del versículo 12, perdón, de Romanos, que acabo de citar, Romanos 5:12 en adelante, va a encontrar que por uno vino la muerte y por otro es llamado Jesús vino la vida. Amén. ¿Por qué vino la muerte? ¿Por qué es que nosotros tenemos que morir? Por Adán. Por Adán. Por desobediencia. Por desobediencia. Después de que esté en un paraíso. Le echó la culpa a la esposa, pero todo. A causa de la desobediencia, a causa del pecado de Adán, entró la muerte. Pero dice que por el segundo Adán, llamado Jesucristo, vino a la vida, vino a la gracia. Entonces, por eso tenemos que saber de que ya nosotros tenemos que pagar el precio, alejándonos de todo lo que le ofrezcan su familia, que son inconversos, de sus amigos, que son inconversos, en que usted ya no tiene que ir allí a hacer lo mismo que ellos están haciendo, sino más bien lo contrario, usted invitarlos a traerlos a los pies de Cristo. Amén. Es Amén, lo que así Dios es. quiere, y Él se goza cuando un pecador viene a los pies de Se Cristo. arrepiente. Cuando alguien hace como dice en Santiago 5, no sé si me ayude, Santiago 5:20 o 5:16. Ahí es donde dice que qué bueno cuando uno hace de que un pecador vuelva nuevamente, que se apartó del Señor, nuevamente vuelva a los pies de Cristo, porque dice que debe ser 5:20. multitud de pecados. Entonces, Santiago 5. 5:20 o 5:18, ¿no? ¿Qué dice ahí? Santiago 5. ¿Qué dice? 5:20. Se sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, que cuando la van a Ruth traiga más almas, Amén. Ya, mire. hasta bendecido. Amén. Más semanas, ya se queda limpiando. Al redil. Que así sea. Amén. Siga viviendo. Tremendo, Señor. No sé de dónde, pero Amén. sabe de dónde va a traer las almas. Amén. Lo importante es que nosotros comencemos para animar a otros. También va a traer a María José porque aquí va a aprender a tocar piano. Amén. Gloria a Dios, sí, así debe ser. Entonces, eso se forma una cadena.
porque allí la hija o el hijo o allí el tío, qué sé yo, que venga aquí, va a seguir trayendo personas por su testimonio. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hablando de que por uno vino la muerte, llamado Adán, por el otro que es llamado Cristo, nuestro Padre, vino la vida. Entonces tenemos que nosotros saber de que esta carne, un día por causa del pecado, tiene que volverse polvo. Pero qué bueno cuando dice la palabra de Dios que el polvo vuelva a su tierra. Ese es Eclesiastés, no me acuerdo si es 7:12. Dice 12:8. Eclesiastés 12:8. 12:8. Dice, el polvo vuelva a la tierra de donde era y el espíritu vuelva a quién? A Dios que lo dio. A Dios que lo dio. Por eso es que todo el mundo, el que muere, se vuelve polvo. Pero el espíritu está Eclesiastés en vida 12. con Cristo. Pero el que no y murió en pecado, pues el polvo se vuelve polvo, pero el espíritu va allí a 7. la perdición. 12:7. 12:7. Amén. Entonces, lo está diciendo muy claro que nosotros, está desde un comienzo, Adán fue hecho de polvo. Le dio un soplo de vida, y ese soplo de vida es el espíritu. Amén. Dice que ese polvo volverá nuevamente. Desde la creación, mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios en Eclesiastés, que nosotros vamos a volver al polvo, pero con la diferencia de que el espíritu tiene que darle cuentas a Dios. ¿Cuántos a diario están muriendo y dándole cuentas a Dios? Y el Señor los mirará y no entrará al reino de los cielos. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros sigamos entrar en el reino. Amén. Porque fuimos comprados la sangre de Cristo. Y por su gracia, dice aquí una palabra de Dios, en el libro de Lamentaciones 3:22, libro de Lamentaciones 3:22, dice que por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, sino que fueron cada día, cada mañana, dicen su fidelidad. Así es, amén. Porque Dios sí sigue siendo fiel, pero nosotros somos los que le fallamos. Así es. Pero por la misericordia, No hemos muerto. Él nos sostiene, Así Él nos guarda. Él nos dice, como un hijo cuando uno le advierte algo y sin embargo mete la cabeza y se van por el camino que no es. Y uno les advierte, no, siguen caprichosos. O cuando le da el consejo a un familiar también, y no, mete la cabeza y siguen buscando lo terrenal y se olvidan de Dios. Esos se llaman tercos, caprichosos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que un día vuelve y los trae. Y como ovejitas. Nos pone en el sitio que nos haya llamado. Así es, lo creo. Así he visto los testimonios de que Él un día, por sus oraciones y por nuestras oraciones, están apartados, pero van a llegar. Como la parábola de la oveja Como el hijo perdida. pródigo. Ay, sí, ¿Usted se acuerda del hijo pródigo que habla en San Lucas? Así es. Amén. Ah, bueno, yo lo siento en el corazón que Dios le está dando, Amén. que así va a ser. Amén. Yo sé, yo sé. Que hay almas que se fueron, están como el hijo pródigo, Amén. pero van a llegar. Así es, gloria a Nuestros Dios. hijos, bueno, yo tengo a mi hija Sara, a Yael, no estaban preparados ellos todavía para volver, pero sí, Pero van a venir. Dios le está mostrando a mi hija que tiene que volver a danzar Amén. y se está preparando nuevamente para volver, igual que mi hija. Son dos hijos que tienen que volver, que yo también le pido a Dios, les quiero ver nuevamente como antes. Amén. Amén. Y así sucesivamente, sé de lo que te está pidiendo, el que, al que pide, dice la palabra de Dios en San Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Y se orará. Buscad Usted siga y pidiendo hallaréis. y va a dar fruto. Así es. Buscar a quién, A Dios y se los que abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. recibe. El que busca, Halla. halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Amén, amén. Se cerrará, porque Dios no cierra puertas cuando uno verdaderamente
ocurrido, el corazón está pidiendo, Sí. Él no le va a escuchar, Él escucha. Así es. San Mateo 6 o 6:8, donde dice que antes de nosotros pedir por cualquier cosa, Ya él sabe. nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué estamos necesitados. 6:8. Amén. 6:8. Bueno. Antes de pedir, lo conoces todo. Así es, ¿O amén. será que no? Todo lo conoce Él. 42 de Job 42. 1 y 2. 1 y 2. Dijo Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren cuántos están en la cama ya pensando el otro día, ¿Qué hacer? maquinando cosas malas. Y van y al otro día se levantan y hacen sus cosas. Sus fechorías. Y creen que no hay uno que lo está tratando. Proverbios 15:29 dice que los ojos, dice que Él oye la oración de los justos, pero está lejos de los impíos. Ahí también Y hay en Proverbios 15:3, donde dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y a los buenos. ¿Será que Ricardo nos está mirando él? Así es. Está aquí. Mire, sabe que la hermana hizo un esfuerzo de traer a nuestra hermana Fanny. Fanny. ¿Será que Dios no sabe que hizo un esfuerzo, que estamos orando, usted pidió una oración por ella? Él está mirando. Para que no pusiera nada tropiezo y Amén. pudiera estar acá. Oremos y así. Porque el diablo sí sabe que cuando uno invita a alguien le pone el Por foco. favor. Sí. Que no vaya hoy, mire, se presenta algo. Hasta lo enferma. Sí, le puso la traba. Sí. Yo me acuerdo del tiempo de mi madre, cuando comenzó el evangelio, el tropiezo más duro fue mi papá. Mi papá, bueno, el tropiezo, porque ella decía, ¿será que yo puedo ir? ¿Me da permiso de ir a la iglesia? Entonces decía, sí o no. Tenía que sujetarse a sí o no. Decía, Como sí. el papá era militar. Pero miren que de toda mi familia, hablaba yo por el núcleo familiar, mi papá, mis hermanos. El último fue porque fue militar, de dos turnos. Y orando, y mi mamá testimonio, mostraba las rodillas, como se les formaba Sus llaguitas. como callos, y ella decía que iba pidiendo mucho por nosotros y por mi papá. Y fue el último que llegó a los pies del Señor. Amén. Y predicaba y les regalaba el Nuevo Testamento a la gente para en la mesa en un pueblito que se llama San Javier. Allá ese pueblito de San Javier, allá él iba y pasaba un puente, le predicaba a la gente y nos invitaba cuando íbamos también a ese puente de que a una reunión que tenía con unas personas y cuando llegamos sí había un grupito ahí y les regalaba testamentos para cantar, Biblias. Entonces decía yo, pues, gloria a Dios, y mi mamá contenta porque después de tanto sufrir, pues ya venía el gozo, ya venía la alegría de saber que el tropiezo que había, Dios lo había quitado. Eso se llama lo que estaba cantando Fabián, los muros. Los muros caerán. Que no dejen, que hay un obstáculo, pero esos muros son derribados en la oración. Amén, gloria a Dios. Sabemos que aunque hayan esos muros, en la oración es la llave de nosotros para que algo acontezca, para que algo suceda, los milagros. Así Y es. eso es el mayor milagro de nuestra salvación, Amén. la salvación de nuestra familia. Bueno, gloria a Dios. Dice Mateo 16:24, va a terminar aquí. San Mateo 16:24 dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. Le estaba diciendo a los discípulos, porque los discípulos sabían bien que las costumbres de los romanos, cuando eran aquellos criminales que cometían sus faltas, los ponían a cargar su propia cruz para que fueran crucificados. Por eso es que hicieron eso también con Jesucristo. Y era un castigo muy terrible porque los crucificaban y les quebraban las rodillas para que el peso de
cuerpo cayera más sobre ellos y era un sufrimiento terrible hasta morir. Al único que no le hicieron eso fue a Jesús, solamente los clavos, y fue crucificado allí. Pero acuérdense que él llevaba la cruz también, para que por medio de esa cruz él mismo fuera allí crucificado. Eso es lo que quiere decir, que él pagó el precio llevando la cruz pesada y el sufrimiento para ir a morir allí por usted. Amén. Y es lo que quiere decir el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, pues niéguese a todo el mundo de que lo que le ofrecen no es nada bueno, mas yo le ofrezco salvación. Tome la cruz que yo llevé, que mi Padre me permitió para morir por ustedes, para que con ese sacrificio de morir al pecado y morir allí simbólicamente en una cruz con Cristo, podamos nosotros entrar al reino de los cielos. Esa cruz, lo hablamos por ilustración, algo simbólico, no es que la vayamos a cargar de verdad para morir, es lo que Él nos enseña aquí en su palabra, ilustrando a los discípulos para que entendieran el reino de Dios como es. Él siempre hablaba por parábolas, ilustrando algo para salvación. Nosotros también podemos en nuestra vida diaria tomar algo de lo que esté sucediendo para darle a la gente para salvación. Entonces Dios, enviando a su Hijo, murió en la cruz, llevando esa cruz pesada, pagó el precio y nos está diciendo: pues hágalo también, tome la cruz, pero no la vamos a hacer de madera, sino que la llevemos aquí en nuestro corazón como sacrificio. Entonces, Dios pagó el precio por nuestra salvación. Si lo creemos, sigamos adelante, porque sabemos de que ya el precio lo pagó y solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Morir a todo lo que nos ofrece y seguir cristocéntricos a la palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a orar, y si alguno está enfermo, alguno tiene una necesidad, créale, porque Él está aquí, en el nombre de Cristo. Cualquiera que sea la petición, Amén. Dios está aquí para sanar y salvar. Entonces, hay un aceite que es lo que nos enseña la palabra de Dios, que si alguno está enfermo, no es una enfermedad física, porque también puede ser espiritual. Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de y que la Jesús. oración de fe salvaría al enfermo, y si tuviera pecado, Serían perdonados. Amén. ¿dónde nos habla? Santiago 5, 16 en adelante. 13. Gloria a Dios. Vamos a orar en el